Hola, bienvenidos a un video más del canal Veritas Traditio, aquí donde denunciamos la falsa tradición. En este caso hablamos de la FCCPX que de nuevo va a cometer el sacrilegio, la desobediencia, tal como Satanás, de nombrar nuevamente obispos de manera ilícita, sin permiso de la Iglesia Católica, tal como lo ha anunciado el superior general actual, Davide Pagliarani. Aquí dice en esta noticia en la página oficial en Twitter, que de hecho se puede constatar en muchos portales de la FCCPX, que anunció en la misa del Día de la Candelaria, el día 2. Vamos a traducirles un poquito, vamos a utilizar aquí nuestro dispositivo para traducirles lo que dice el texto. El superior general de la Fraternidad San Pío X anunció las futuras consagraciones episcopales durante un sermón pronunciado el lunes 2 de febrero de 2026 en el seminario de San Cura de Ars en Flavigny sur Oceraín durante la ceremonia de la purificación de Nuestra Señora, y 22 seminaristas recibieron la sotana. Es increíble cómo y curioso cómo un simple sacerdote de la orden de, bueno, ni siquiera son una orden, de este grupo irregular, ilícito, incanónico, que no existe en la iglesia, sea quien anuncie que se van a nombrar obispos. Pero independientemente de eso, nosotros siempre les hemos dicho en el canal Tradimoda Lefe Vacante, el equipo de los tertulianos, en el canal de Lupu Di Gubbio, La Caverna del Lobo, en todos los hermanos José Dred, todos los hermanos que participan con nosotros, también nuestro querido hermano de Hebreos Católicos que está con nosotros, Guillermo, la denuncia desde hace muchos años, casi 50, 60 años, de este grupo que nunca ha tenido la intención de volver a la iglesia. Y se los dije hace poco en los videos que les subí. Hay personas que insisten muchísimo en que no están excomulgados. Yo ya no voy a entrar en ese tema, ya se los expliqué, pero de verdad, si es necesario, porque no nos vamos a callar nunca, no vamos a denunciar nunca, no vamos a renunciar nunca a denunciar a estos grupúsculos, así como también denunciamos a modernistas y progresistas. La FCCPX nunca ha tenido la intención de volver a la iglesia, nunca ha tenido la intención de volver a la unidad de la iglesia. Y aquí en pantalla les voy a estar mostrando todo lo que está saliendo ahorita, son noticias recientes sobre que nuevamente la FCCPX va a desobedecer a Dios tal como su padre el diablo, basado en mentiras, porque siguen diciendo sobre el estado de necesidad. Y les vamos a explicar así brevemente con el apoyo del padre Christopher Cortés Pliego, ¿por qué no existe un estado de necesidad? De hecho, esto ya lo explicaron los papas desde el principio que empezó el problema. ¿Por qué no existe un estado de necesidad? Nunca ha existido un estado de necesidad. Es una jerga falsa, es una falacia desvirtuar con un pretexto, con una razón que no aplica para tratar de justificar que ellos necesitaban formar o reformar o subsanar, curar, sanar la iglesia de una supuesta crisis. Pero el tema de la crisis es algo amplio que no tiene que ver con lo que ellos tratan de dar a entender sobre el Concilio Vaticano y sobre otros temas. La crisis también está con ellos, o sea, ellos son un grupo que ha nacido de la masonería, que tiene orígenes bastante extraños, que tiene también problemas de asuntos sexuales dentro de la fraternidad. Por supuesto que hay denuncias de abuso sexual, o sea, existen muchas cosas, pero este no es el momento para hablar de ellas, que sí lo haré, ya lo hemos hecho. Quieren que volvamos a andar en eso, con gusto lo vamos a hacer. Entonces vamos a ir desmenuzando por partes. Para que traten de negarlo, no hay manera de negarlo, es oficial. Davide Pagliarani, sí, aquel que dijo que la iglesia se destruyó, que recoge las mismas enseñanzas que Lefebvre, es quien ha anunciado estas nuevas consagraciones sin permiso de la iglesia. Nosotros estamos esperando
que ahora sí definitivamente el Papa León XIV los excomulgue. De hecho, este tipo de acto te excomulga late sentencia. Estás automáticamente fuera de la iglesia con las penas que ello acarrea, como lo señala el derecho canónico, tal como sucedió en la época de Ecclesia Dei y anterior a eso con Pablo VI y anterior a eso con las charlas que tenían con Benedicto XVI cuando era el cardenal Joseph Ratzinger encargado del dicasterio de doctrina de la fe. Ahorita sería algo así como ferende sentencia. Las dos cosas, porque la iglesia tiene que ya definitivamente expulsarlos, dejarle en claro a la gente lo que han anunciado los obispos y cardenales y sacerdotes en el mundo entero a partir de que Benedicto mandó esa carta aclarando que el levantamiento era a los 4 obispos que ordenó Lefebvre para acercar las charlas e invitarlos a la comunión. Lo que yo ya les expliqué, a qué se refería con el levantamiento a esos 4 nada más, que el Papa hacía una diferencia entre institución y persona para aclarar que la institución no estaba levantada de excomunión, cómo eso continuó con Francisco, las concesiones que dio Francisco, pero para las personas, no para los miembros clericales, si se les puede llamar así, porque clericalmente ellos no existen en la iglesia y eso ya se los expliqué. Ellos mismos señalan y aclaran en sus webs oficiales que están divididos en distritos, en prioratos. Nosotros no tenemos eso. Yo ya les mostré que el Código de Derecho Canónico habla de la administración y división de nosotros como católicos en los asuntos administrativos y de fe. Todo tiene que ver con diócesis, con parroquias, con capillas. Nosotros tenemos párrocos, vicarios, tenemos obispos, arzobispos, etcétera, etcétera. Entonces, existen todas las cosas para darse cuenta que la FCCPX pende de una mentira, como desde el principio se sostuvo Lefebvre, y la mentira viene del diablo. Entonces, vamos a proceder poco a poco explicando qué es lo que está sucediendo con estas nuevas consagraciones ilícitas, cismáticas y por supuesto heréticas, porque siguen en lo mismo. Él sigue insistiendo que no hay un acuerdo con la Iglesia del Vaticano, así le llaman ellos a la Santa Madre Iglesia, que no hay un acuerdo con Roma. Entonces, el que insiste en defender, en negar, que las personas que llegan aquí insisten en defender que no es cierto lo que nosotros decimos, sus mismos líderes, sus mismos dirigentes son los que admiten de propia boca las cosas que ellos profesan y las publican en sus webs oficiales para que a usted, querido amigo, amiga, hermano, hermana, no le quede ninguna duda. Entonces vamos a ir desmenuzando parte por parte y se los vamos a ir mostrando, por supuesto, aquí en pantalla. Oficial, como siempre les he dicho, que ustedes todo lo pueden constatar en la página oficial de la Sociedad San Pío X. Aquí está el comunicado de la Casa General. Aquí vemos donde dice la SCPX anuncia consagraciones episcopales en el futuro y tiene la fecha de hoy, 2 de febrero de 2025. Entonces vamos a abrir el PDF y aquí estamos viendo el comunicado que da el reverendo padre Davide Pagliarani, el superior general de la Sociedad San Pío X, en el que dice que las consagraciones que van a proceder a las nuevas consagraciones episcopales el 1 de julio próximo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, no hay permiso de la iglesia, no hay pronunciación de la iglesia. Ellos mismos siempre han admitido que no ha habido un acuerdo con la iglesia, están fuera de la iglesia y por tanto van a proceder a hacerlo sin permiso. No es la primera vez, de hecho, que ellos hacen consagraciones después de lo que pasó con los 4 obispos. Lo hicieron con un obispo brasileño. Afortunadamente, gracias a Dios, este obispo brasileño volvió a la comunión con la iglesia. Supuestamente, Pagliarani dice que el pasado agosto le escribió una carta al Santo Padre para pedirle o comentarle que querían continuar con la obra
de preservar la tradición. Algo así, se los voy a leer. El agosto pasado solicitó el favor de una audiencia con el Santo Padre, manifestando su deseo de presentarle de manera filial la situación actual de la fraternidad sacerdotal Pío X. En una segunda carta expresó explícitamente la particular necesidad de la fraternidad de asegurar la continuidad del ministerio de sus obispos que desde hace casi 40 años recorren el mundo para responder a los numerosos fieles apegados a la tradición de la Iglesia. Bueno, yo te conté, te dije, te expliqué los hermanos de este ministerio de Tradimoda, Lefe Vacante, Veritas Traditio, cuál es la supuesta falsa estado de necesidad que ellos tienen. Es falsa. ¿Y cuál es el verdadero significado de tradición? Y te leímos la carta que le escribió el Papa Pablo VI en contestación a Lefebvre después, invitándolo más bien a que corrigiera. Esto ocurrió antes de la excomunión de Juan Pablo II. Ya que una de las cosas a las que más apelan los fanáticos de la FCCPX, los fanáticos que tienen un fetiche con el idioma del latín, que no terminan de entender, porque se los hemos explicado en la página de Tradimoda F Vacante también, cuál es el significado verdadero de tradición. Tradición es todo. Tradición es la enseñanza. Tradición es todo lo que la Iglesia va enseñando a lo largo de los siglos. Tradición no es un objeto, no es un ornamento litúrgico. En el pasado la misa estaba estructurada de una manera y en otra época de otra y así sucesivamente. No ha tenido la misma estructura. Y de hecho la de Pío V también cambió. San Pío X hizo cambios también en cuestiones litúrgicas y en otras cuestiones. Pero ustedes no saben eso porque se los ocultan, porque no lo estudian. De hecho, al ratito vamos a leer un poco el Código de Trento, ya que se agarran mucho de Trento y van a ver cómo Trento los condena sublimemente a ustedes. Entonces, apelándose bueno, estás exigiendo el latín, ya que te opones al Concilio Vaticano II, que permite las lenguas naturales, o sea, las lenguas que ocupamos en nuestros países, y les hemos dicho bastantes veces que lean el Concilio Vaticano y no se dejen llevar por las deshonestas interpolaciones que ellos hacen para pretender enseñarles. El Papa Pablo VI entonces dice, ok, vamos a hablar en latín. Y le contestó una carta totalmente en latín en donde le explica qué es la tradición. La tradición no eres tú solo como obispo. La tradición es toda la iglesia, toda la enseñanza de la iglesia. No eres tú solo. ¿A ti quién te dijo que tú solo eras tradición? ¿A ti quién te dijo que tú solo eras iglesia? La iglesia es el Papa con sus obispos. Esa carta ya te la hemos leído en otros videos, está por allí, pero yo no tengo ningún problema en volvérselas a leer y lo haré próximamente. Entonces, en esa carta ya explicando la verdadera tradición y explicándote el verdadero estado de necesidad, no existe lo que dice aquí Davide Pagliarani, que van apelando de nuevo al estado grave de necesidad. Y te voy a leer el siguiente párrafo de este anuncio de que van a volver a cometer el sacrilegio, el cisma, la desobediencia de Satanás, la rebeldía de nombrar nuevos obispos, tal cual ocurrió en Econe, en Suiza, hace más de 40 años, y que va a ocurrir algo peor que lo de Juan Pablo II. Y eso es lo que se merecen y lo que se están granjeando. Dice, después de haber madurado largamente su reflexión en la oración, o sea, Pagliarani, y habiendo recibido de la Santa Sede en días pasados una carta que no responde de ningún modo a nuestras peticiones, o sea, la Iglesia le está explicando en pocas palabras, como ya te lo hemos dicho, o estás con la Iglesia o no estás con la Iglesia. La Iglesia no es de caprichos. La Iglesia no es de gustos particulares, no es de opiniones subjetivas. De hecho, te hemos explicado, hermano y hermana, que una opinión subjetiva, para que lo entiendas en palabras sencillas, es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. Pero si yo tengo una formación errónea, la opinión que yo tengo, el deseo que yo tengo, no significa que eso sea la fe que me están enseñando. Es decir, si la Iglesia
con el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo en su sabiduría iluminada, enseña, declara el Vaticano II cuáles son las líneas pastorales en cuanto a la misa. Ahí está la opción que se les dio. ¿Quieres misa en latín o misa del vetus sordo o de las diferentes formas que se les llama, del rito extraordinario? Ya no tienes ninguna excusa para ir a ningún otro lugar. Ya existen sociedades para ir a estos usos de la misa. ¿No te gusta el rito ordinario o llamado novus sordo o nuevo rito mal llamado también? Bueno, hay lugares a donde ir. ¿Cuál es entonces la verdadera razón de que te opones? La rebeldía, la desobediencia, la traición, el ser un Judas, el ser seguidor de Satanás, porque ese es el origen real de la secta lefebrista. Entonces, no te van a conceder. ¿Cuál es el principal punto que hemos hablado desde que empezamos esta denuncia? Lo mismo que admite la FCPX. Hay una diferencia doctrinal irreductible. Es decir, tú estás admitiendo que como Sociedad San Pío X tienes una diferencia de doctrina con la Iglesia. Ya no se trata de disciplina. Ya no se trata solo de que te opongas que porque la misa es novus sordo, tú quieres la vetus sordo. Ya es una diferencia de doctrina. Estás enseñando que la iglesia se equivocó, que la iglesia erró, que la iglesia se destruyó, que el diablo la destruyó. Eso es una blasfemia satánica horrible, que el Espíritu Santo se fue de vacaciones. ¿Y por qué nosotros sabemos eso? Porque nosotros sí hemos leído las obras de Lefebvre. Incluso tenemos mucho material en francés, audiencias, declaraciones. Hay mucho material en YouTube que de seguro ustedes ni conocen. Afortunadamente tenemos en el equipo a alguien que habla francés. Lefebvre ha dicho muchas cosas, pero a ustedes solamente los engañan con lo de un obispo en la tormenta. Nosotros diríamos un obispo atormentado. Entonces, dice Pagliarani que como la iglesia no le respondió o le respondió con una carta que no satisface o no responde a sus peticiones, el padre Pagliarani, en sintonía con en unánime de su consejo, juzga que el estado objetivo de grave necesidad en que se encuentran las almas exige tal decisión, lo mismo que Lefebvre. Es un falso estado de necesidad y ahorita te voy a explicar directamente por qué. Y ya lo siguiente de la carta cita palabras que Lefebvre dijo en 1974 y ya firma con fecha del 2 de febrero de 2026. Les vamos a dar una explicación que nos da el pater Christopher Cortés Pliego y les compartimos a su vez esta publicación que está ya también en nuestras páginas. Los lefebristas son una secta sustentada en una mentira demoníaca, su inventado estado de necesidad. Ante el anuncio dado a conocer hoy de que el próximo 1 de julio de este año 2026 la Fraternidad Sacerdotal San Pío X llevará a cabo un nuevo acto cismático mediante la realización de nuevas consagraciones episcopales, queda de manifiesto el hecho de que los lefebristas no son más que una secta surgida de una demoníaca desobediencia a la verdadera tradición, la cual solo se encarna en la sucesión apostólica en comunión plena con el sucesor de Pedro y de los obispos en comunión con él. Esa mentira en la que se sustentan, a la que ellos llaman estado de necesidad, pero este estado de necesidad no existe realmente porque ellos no cumplen las necesarias condiciones para su validez. ¿Por qué? Porque el magisterio de la Iglesia nos enseña que los lefebristas suelen instalar sus prioratos en las ciudades donde existen sacerdotes diocesanos y religiosos que cuentan con las respectivas licencias ministeriales del obispo diocesano y que en caso de que alguno de estos sacerdotes cometiera delitos litúrgicos, los feligreses podrían asistir al obispo diocesano para que lo corrigiera en lugar de ir a parar a un sitio en donde se alejaran de la fe y de la comunión de la iglesia. Número 2. Porque el lefebrismo conduce casi irremediablemente a un espíritu cismático, que si bien reconoce al sumo pontífice como figura de autoridad, no le obedece realmente. Porque los sacerdotes lefebristas rechazan el magisterio de la iglesia en su totalidad al no aceptar los documentos emitidos por el Papa San Pablo VI y el Episcopado Mundial, incluido Lefebvre, del Concilio Vaticano II. Recordemos que Marcel Lefebvre
firmó los documentos del Vaticano II. Y tenemos por ahí también las fotografías en Tradimoda F Vacante y con gusto también se las volveremos a presentar aquí en un video. Número 4. Porque la única causa que haría real un estado de necesidad sería una situación de persecución o clara carestía de sacerdotes, pero como los lefebristas se instalan en donde hay clero suficiente, su presencia no es necesaria. Número 5. Porque tras la publicación del motu propio, Traditiones Custodes y algunas modificaciones al Código de Derecho Canónico, la Santa Misa, según el ritual de 1962, solo puede ser celebrada válida y lícitamente por sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro y algunas otras comunidades con ese permiso, y por el sacerdote al que el obispo diocesano haya designado para la atención pastoral de los fieles, como la orden también San Juan María Vianney. Es un libro bien explicadito de todos los errores que comete la FCCPX y de todo aquel que trata de acusar que no se sigue la tradición. De hecho, él explica muy bien lo que significa tradición y derriba cada una de las falacias y mentiras que dice Lefebvre y la FCCPX, y son una gran instrucción. Entonces, como te dije en el punto anterior de hace unos minutos, lugares para ir a la misa del rito extraordinario Vetus Sordo hay. No tienes por qué ir con la FSCPX. Número que sigue. Algunas otras comunidades con ese permiso y por el sacerdote al que el obispo diocesano haya designado para la atención pastoral de los fieles. Número 6. Porque la obediencia al obispo diocesano forma parte de la verdad. Todo con el obispo, nada sin el obispo, lo dijo San Ignacio de Antioquía. Y si el obispo diocesano no ha dado a los sacerdotes lefebristas licencias ministeriales, el fiel laico no tiene derecho a desobedecer a su obispo. Por lo tanto, por más que se quiera alegar el pretexto de que todo es válido con tal de obtener la salvación de las almas y bajo el pretexto de que se quiera avalar la asistencia a los lefebristas, más bien, para evitar su condenación, los bautizados deben alejarse de esas celebraciones ilícitas, sobre todo porque cada vez que los sacerdotes FSCPX celebran ilícitamente, al tener una pena canónica y como ya lo estipulaba el mismo misal del 62, pecan mortalmente cada vez que celebra la misa con una pena canónica. Y recuerda que no te la cuenten mal. Entonces, nosotros ya te hemos explicado esta mentira demoníaca de los lefebristas. Acuérdate que también en el video anterior te estuve mostrando cómo te expliqué la concesión que dio el Papa Francisco a los fieles, no a los sacerdotes, no por su ministerio, porque no tienen ministerio ni existen canónicamente, son ilícitos. Te mostré cómo cuando hay sacramentos, sobre todo el del matrimonio, el sacerdote FSCPX tiene que recurrir a pedir permiso al obispo diocesano y este le va a dar licencia a un sacerdote parroquial, al ordinario del lugar, a un sacerdote no sordo, para que esté presente en el sitio y él sea quien celebre la misa. Te mostré fotografía de esta situación. También te leí y te expliqué el documento canónico y si es necesario te lo vuelvo a leer de cómo es todo el lineamiento que da la iglesia para que se celebren estas cosas con permiso del obispo. Si un FSCPX no tiene permiso de un obispo, no puede hacer nada.